¿Qué pasaría si les dijera que gran parte de la historia de la civilización, la que nos contaron en la escuela, podría no ser del todo correcta? Resulta que un increíble descubrimiento en Turquía nos está obligando a repensar nuestros orígenes. Vamos a adentrarnos en el misterio de Göbekli Tepe. Y esta pregunta no es solo para llamar la atención, ¿eh? Es que en una colina allá en Turquía se esconde un secreto de 12.000 años que literalmente pone de cabeza la cronología de la humanidad. Lo que se encontró allí es simplemente asombroso. Bueno, vámonos al sudeste de Turquía, a un lugar que se llama Göbekli Tepe, que se traduce más o menos como colina panzuda. Por décadas todo el mundo pensó que era solo eso, una colina común y corriente, quizás con algún cementerio medieval por ahí. Pero la realidad, la realidad era algo muchísimo, pero muchísimo más antiguo y revolucionario. A ver, para que entendamos bien la magnitud de esto, pensemos en las fechas. Göbekli Tepe se construyó alrededor del 9500 a.C. Eso es 6.000 años más antiguo que Stonehenge y 7.000 años antes que la Gran Pirámide de Giza. Pero lo más loco de todo es que fue construido antes de que la humanidad siquiera inventara la agricultura. Y todo esto salió a la luz en 1994, gracias al arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Él redescubrió el lugar y al ver los trozos de piedra tallada, supo al instante que eso no era medieval ni por asomo. Estaba parado sobre algo monumentalmente prehistórico. Y su conclusión fue increíblemente audaz. Acababa de encontrar el primer templo del mundo. Y lo que Schmidt y su equipo empezaron a desenterrar fue espectacular. Un complejo de enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 20 toneladas, organizados en perfectos círculos. ¡20 toneladas! Y esto es solo la punta del iceberg, porque los estudios sugieren que podría haber hasta 200 pilares más bajo tierra. Una hazaña así requería un nivel de organización social que, hasta ese momento, se creía imposible para esa época. Pero la maravilla no se queda solo en la arquitectura, Es que la gente que construyó Göbekli Tepe también eran unos artistas extraordinarios. Y lo que tallaron en estas piedras es igual de fascinante que la construcción. El propio Klaus Schmidt lo describió perfecto. Dijo que era como un zoológico de la edad de piedra. Y tiene toda la razón. Los pilares no son lisos, para nada. Están cubiertos de relieves de animales tallados con un detalle increíble. Es como asomarse por una ventana directa al mundo de hace más de 11.000 años. Pero aquí viene lo más revelador, la selección de animales. No son los animales que cazaban para comer, como ciervos o gacelas. No, en su lugar tallaron depredadores y criaturas que inspiraban temor. Leones, jabalíes, serpientes, escorpiones. Esto nos dice que no era un menú, sino que tenía un profundo significado simbólico y ritual. En cambio, las figuras humanas son súper raras y muy enigmáticas. La más famosa es una que muestra un cuerpo sin cabeza rodeado de buitres. Esto podría estar representando algún tipo de ritual funerario, quizás uno donde los cuerpos se dejaban a la intemperie para las aves, una práctica que de hecho se conoce en otras culturas antiguas de la zona. Y claro, todo esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quiénes construyeron esta maravilla? O sea, ¿cómo es posible mover pilares de 20 toneladas sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal, e incluso antes de saber cómo cultivar la tierra o hacer cerámica? Pues la respuesta es la parte más revolucionaria de todo este asunto. Los constructores de Göbekli Tepe eran cazadores-recolectores. Sí, así como suena, grupos de nómadas que, según toda la historia tradicional, no deberían haber sido capaces de construir algo que se parece más a una catedral que a un campamento. Entonces, aquí está el punto clave. La teoría de siempre nos decía que primero vino la agricultura. Eso permitió que la gente se asentara en un lugar, formara ciudades, y solo entonces, con tiempo y recursos de sobra, desarrollaron religiones complejas. Bueno, pues Göbekli Tepe le da la vuelta a esa idea. Sugiere que fue al revés. La necesidad de unirse para construir un lugar sagrado fue lo que impulsó a la gente a asentarse. Y eso, a su vez, los pudo haber llevado a inventar la agricultura para poder alimentar a tanta gente trabajando junta. Como lo resumió el propio Klaus Schmidt de una forma brillante. Primero vino el templo, después la ciudad. O sea que la chispa de la civilización no fue el pan, sino la fe. Esa necesidad de conectar con algo más grande que uno mismo. Pero a pesar de todo lo increíble que hemos aprendido, Göbekli Tepe sigue siendo uno de los más grandes misterios de la arqueología. De hecho, por cada respuesta que nos da, nos deja con 10 preguntas nuevas. Y quizá
Quizás la cifra más impactante de todas es esta. Los arqueólogos calculan que solo se ha excavado un 5% del sitio. Un 5%. El 95% restante sigue bajo tierra. Imaginen los secretos que todavía están esperando a ser descubiertos. Las preguntas son casi infinitas. ¿Era un templo para rendir culto a los muertos? ¿Un centro de reunión para diferentes tribus? ¿Quizás un observatorio astronómico? ¿Qué significan todos esos animales? ¿Son dioses, demonios, tótems de clanes? Y tal vez el mayor misterio de todos, ¿por qué, después de usarlo por casi 2000 años, sus propios constructores lo enterraron a propósito, cuidadosamente y se fueron para siempre? Göbekli Tepe ya nos demostró que nuestros ancestros de la Edad de Piedra eran mucho más complejos, organizados y espirituales de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Y con la mayor parte del sitio todavía por excavar, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué otras revoluciones para nuestra propia historia esperan bajo esa colina panzuda de Turquía? La respuesta, por ahora, sigue enterrada en el tiempo.